Hola, buenas tardes. En esta oportunidad quiero socializar mi artículo académico titulado Fortalecimiento de la identidad cultural y respeto a la diversidad en estudiantes de secundaria. Autora, licenciada Berta Luzmila Sirpa Limachi. En este artículo, como primer apartado, tenemos el resumen, donde desglosamos de manera general el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones. El objetivo de la investigación es que los estudiantes fortalezcan su identidad cultural y respeten la diversidad cultural de las 36 naciones y pueblos indígenas de Bolivia, identificándose con su identidad cultural. La metodología que se utilizó es el método cualitativo. Y entre los resultados podemos resaltar que los estudiantes empezaron a valorar su cultura, sus danzas, sus vestimentas y platos tradicionales, además de desarrollar una apreciación hacia la diversidad cultural del país. Antes de la investigación, los estudiantes no mostraban interés hacia su cultura propia y sobrevaloraban expresiones culturales ajenas, en este caso danzas modernas o de otras regiones. Este proyecto logró cambiar esta percepción de los jóvenes y señoritas, ya que promovió la identificación con sus raíces propias. Las palabras claves de este artículo académico son identidad cultural, diversidad cultural, decolonialidad, transmisión generacional y árbol genealógico, como también lenguas originales. En este apartado de la introducción vamos a hablar dónde se realizó la investigación. La investigación se realizó en la unidad educativa Armando Mollinedo Vacarreza, que se encuentra en la ciudad de Guayaramerín, provincia Bacadíes, departamento del Beni, país Bolivia. La identidad cultural es un componente esencial en la formación de individuos conscientes de su entorno y patrimonio. En la región de Bolivia, en este caso en la región del Beni, donde existe una diversidad cultural, hay muchas culturas que conviven en esta ciudad de Guayaramerín propiamente. Sin embargo, a pesar de que exista una diversidad cultural regional, podemos decir también acá municipal, muchos jóvenes se encuentran desconectados con sus raíces debido a la escasa transmisión intergeneracional de conocimientos y prácticas culturales. Este artículo tiene como objetivo analizar el fortalecimiento de la identidad cultural entre los estudiantes de tercero B de secundaria. Guayaramerín es un municipio, una ciudad cosmopolita, donde conviven diversas culturas, como movimas y tonamas, joaquinianos, mojeños trinitarios, cayubabas, baures, esejas, aymaras, quechuas, entre otros. A través de un enfoque decolonial y un análisis crítico, esta investigación busca comprender cómo la desconexión de los jóvenes con su identidad cultural puede ser abordada mediante un plan de acción que promueva el conocimiento y valoración de la diversidad cultural. En particular, hablamos de las 36 naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia. El objetivo de esta investigación es fortalecer el reconocimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios,
a través del estudio de sus aportes culturales y la elaboración de genealogías que promueven el respeto por la diversidad cultural. Este trabajo no solo resalta la importancia de fortalecer la identidad cultural, sino también la urgencia de implementar estrategias para la preservación de lenguas y tradiciones que están en riesgo de desaparecer. La metodología. En el siguiente apartado, la presente investigación es una investigación con un enfoque decolonial, con un enfoque crítico, que busca desafiar y transformar las estructuras, prácticas y paradigmas de conocimiento que se derivan de la decolonialidad. En esta investigación se utilizaron diferentes instrumentos. En el primer momento se trabajó con las entrevistas, el diálogo comunitario y los círculos de reflexión, lo cual evidenció que en la unidad educativa hay un ambiente laboral bueno entre estudiantes, maestros y padres de familia. Esta investigación se realizó en estudiantes de tercero B de secundaria de la unidad educativa Armando Molinedo Bacarreza. En el tercer momento de la investigación se realizaron entrevistas, estudiantes, maestros, padres de familia, fotografías y videos en las que también se trabajó. Podemos observar aquí una de las entrevistas que realizamos a la cultura Ezeja. Podemos observar ahí los jóvenes de tercero B de secundaria que entrevistamos a este anciano de la cultura Ezeja. Pudimos conocer cómo vivían, a qué actividades se dedicaban, cuáles son los aportes que van dejando de generación en generación. Y lo más importante fue que la cultura Ezeja, tanto niños, adultos, jóvenes, ancianos, dominan la lengua. Sin embargo, cuando visitamos la cultura Movima, pudimos o se pudo evidenciar que si bien reconocen su identidad cultural los entrevistados, valoran su identidad, valoran su cultura, sus tradiciones, pero con respecto a la lengua Movima, solo ellos conocen palabras y 1 a 3 oraciones. No es una comunicación fluida como es con la cultura Ezeja. Con respecto a la entrevista a la cultura joaquiniana, se pudo evidenciar que don Jesús, el entrevistado, valora, se identifica con su cultura joaquiniana, conoce las diferentes danzas que se realizan en todas las fiestas especiales, pero no conoce, no habla ni una lengua, ni una palabra, perdón, ni una oración de la lengua joaquiniana. Para lograr que los estudiantes fortalezcan su identidad cultural y respeten la diversidad cultural, se diseñó un plan de acción en la que, en base a las entrevistas, iniciando con las entrevistas a los ancianos de los pueblos indígenas originarios como Ezeja, Movima y Joaquiniano, porque el Beni es un departamento muy rico en cultura. Convivieron alrededor de 18 culturas, como Movimas y Tonamas, Joaquinianos, Mojeños trinitarios, Cayubabas, Baures, Cabineños, Ezejas, Chácobos, entre otros. Guayramerín es una ciudad cosmopolita. Muchas de las familias tienen una gran riqueza cultural, pero a pesar de esta riqueza cultural, los estudiantes no se identificaban con su cultura. Para esto, cada estudiante realizó
un árbol genealógico para identificar su cultura y la riqueza cultural de sus familias. Para esta investigación se trabajó con el análisis cualitativo a través de las entrevistas realizadas a los estudiantes, maestros, padres de familia y director, en lo cual se pudo evidenciar el impacto del plan de acción, ya que, de acuerdo a los datos, se pudo evidenciar el impacto positivo que causó en los estudiantes, porque los estudiantes conocen y valoran su identidad cultural. Los resultados. ¿Cuál fue el impacto positivo de la implementación o aplicación del proyecto transformador? Se evidenció que los estudiantes valoran su cultura, reconocen sus danzas, vestimentas y platos tradicionales. Además de ello, se puede apreciar que los estudiantes se identifican con su cultura y respetan la diversidad cultural del país. No se logró recuperar las lenguas originarias como se tenía planificado, porque muchos abuelos que dominaban estas lenguas fallecieron. La única cultura propia de la región del Beni que mantiene aún viva su lengua es la cultura Esejas, porque se pudo evidenciar que tanto niñas, niños, jóvenes, adolescentes, padres, adultos, abuelos, hablan con facilidad su lengua originaria y sin avergonzarse. También se logró con esta investigación que los estudiantes conozcan el nombre de sus abuelos, de sus bisabuelos paternos, ya que en este municipio muchas de las familias son monoparentales, en las que solo conviven con la mamá, el papá o los abuelos. Podemos observar entre los resultados está la socialización de su árbol genealógico en los ambos costados. También podemos observar la feria en la que cada estudiante habló de su cultura propia, investigando e identificando cuáles son los aportes de esta cultura. En el siguiente apartado, discusión. ¿Por qué se realizó este trabajo de investigación? Se realizó esta investigación porque se pudo observar que los estudiantes no tenían interés en los saberes y conocimientos de su cultura propia. Además, se evidenció que había una desconexión de los jóvenes con su identidad cultural. Preferían danzas modernas y danzas extranjeras, porque Guayaramerín es frontera con Brasil e influye mucho lo que es el lado brasilero con respecto a la cultura. A pesar de que los padres eran de culturas originarias, los jóvenes y señoritas no se apropiaban de su identidad cultural. Los estudiantes desconocían su danza, su cultura, sus platos típicos y sobrevaloraban algo que no era de su cultura. Con la implementación del plan de acción, se logró que los estudiantes fortalezcan lo que es su identidad cultural a través de la elaboración de un árbol genealógico cultural. Ellos valoraban y se identificaban con su cultura. Porque antes de la implementación de la
del plan de acción, los jóvenes preferían participar en danzas ajenas a su cultura propia, como el caso en actos cívicos. La primera opción era una danza moderna o las danzas brasileras, porque hay mucha influencia. Y con respecto a su traje típico, no lo apreciaban. Pero a través de la aplicación del proyecto transformador, evidenciar que los jóvenes y señoritas valoran su cultura, se identifican con su cultura, aprecian y pueden expresar cuáles son los aportes de su cultura. Además de ello, podemos mencionar que la idea fue que se logre recuperar las lenguas, pero la única lengua que es practicada es la lengua cejas. Lastimosamente, el gobierno no está creando condiciones para que esta lengua siga prevaleciendo a través del tiempo. Podemos observar la Feria de Ciencias Sociales, Mi Identidad y Cultura. Podemos ver también los árboles genealógicos. En el último acápite son las conclusiones. El presente estudio ha demostrado el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Armando Molinero Vacarreza, que es un proceso transformador y significativo. ¿Por qué? Porque contribuye significativamente a la valoración de la cultura propia, de sus raíces culturales y el respeto a la diversidad cultural. Porque a través de la implementación de este plan de acción se involucró la participación de estudiantes, de ancianos y también la elaboración del árbol genealógico logró que los estudiantes se identifiquen con su cultura y logren reconectar con su herencia cultural, valorando su cultura, sus danzas, sus tradiciones. Sin embargo, a pesar de la recuperación, el reconocimiento de la cultura propia, el estudio también nos muestra de que no se pudo recuperar las lenguas. Entonces, dejamos claro que la identidad cultural de los jóvenes hay que seguir trabajando y fomentando la transmisión intergeneracional de conocimientos y la protección de la diversidad cultural. Se debe trabajar de manera urgente la recuperación de las lenguas y tradiciones culturales. Si bien en Guayaramerín conviven diferentes culturas, pero en la región del Beni hay lugares donde aún permanecen estas lenguas que se debe recuperar. Una de las recomendaciones es integrar los saberes culturales en la educación y fomentar la transmisión intergeneracional.